relajarse, ¿m? Pierde su elasticidad y pierde su función. Porque si yo a esto lo recubro de brea, el aire no puede atravesar esa pared, se torna como impermeable, pierde su función permeable a los gases, ya no se puede estirar más y queda totalmente inutilizado. Esto es lo que se llama enfisema pulmonar. Todo un sector de alvéolos se torna inútil, o sea, pierde su función por el alquitrán del tabaco o todas las porquerías que tiene el vapor, y con el tiempo pierdo eficiencia respiratoria. Entonces, ustedes cuando ven a esas personas que andan con una mochilita como un tubo con un caño y dos cositos que van acá en la nariz, esas personas tienen un enfisema pulmonar. Entonces, están con un tanque de oxígeno permanentemente, caminan 2 cuadras y se agitan. Y eso repercute, por supuesto, que en el corazón, porque si baja la concentración de oxígeno en la sangre, con el tiempo el corazón va a tratar de compensar, ¿no? Va a latir más, o sea que voy a tener una taquicardia funcional casi permanente y eso va dañando el corazón con el tiempo. Y terminó, por supuesto, muerto. La gente con enfisema pulmonar, depende desde cuándo tienen el enfisema, terminan teniendo problemas cardíacos, pero además un pulmón dañado de esa manera eh, tiende a infectarse más fácil, o sea que hacen bronquitis y neumonías con mucha más facilidad hasta que en alguna, chau, chau, adiós. ¿Mm? Porque son neumonías difíciles de curar, entonces por ahí te internan. Y cuando vos estás internado es más fácil agarrarte virus intrahospitalarios o cualquier otro tipo de germen. ¿Se entiende? Así que, moraleja, todos los tejidos que están especializados para una función se dañan cuando yo meto toxinas. En el caso del pulmón, por supuesto que es el alquitrán y todas las cosas, todas las sustancias químicas que además son cancerígenas, porque el cigarrillo no solamente es el alquitrán el problema. Cuando ustedes fuman, se quema el tabaco y ustedes inspiran el humo de una combustión de las hebras de tabaco. Las combustiones, no solo en el tabaco, sino en muchas otras sustancias, generan unas sustancias químicas que se llaman dioxinas. Pero yo las aspiro, entonces las meto dentro de mi sistema respiratorio. Y las dioxinas son cancerígenas. Entonces el cigarrillo, aparte de poder generarme un enfisema pulmonar, genera directamente cáncer de pulmón. ¿Ah? Es verdad que todas las personas que fuman, o sea, es verdad que no todas las personas que fuman desarrollan cáncer, eso es cierto, pero es una cuestión de azar, con una altísima incidencia, es decir, un gran porcentaje de los fumadores desarrollan cáncer de pulmón en algún momento de su vida. O de poco, profe. EPOC es enfisema pulmonar. Es lo mismo que les estaba diciendo, se denomina, las siglas resumidas son EPOC. Ah, bien, ¿Sí? bien. E de enfisema, P de pulmonar o de no sé qué, obstrucción crónica. ¿Eh? Es OC. Así que EPOC es enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón, además, el cáncer que genera el cigarrillo es uno de los más agresivos, porque hay distintos cánceres de pulmón. Si los agarran a tiempo, por lo menos lo que yo sé, hay uno de ellos que por ahí zafás y el otro no. No, el otro en 4 o 6 meses te destruye. No hay quimio, no hay nada que te salve. Igual te la hacen a la quimio. O sea, es una agonía terrible para después terminar igual muriéndote. Así que bueno, pero bueno, esto ocurre en todos los sistemas, chicos. En el sistema nervioso también el consumo de drogas daña directamente a las neuronas. O sea, nuestro cuerpo no está para recibir toxinas permanentemente. Todo tiene alguna consecuencia grave.
Pero bueno, la estructura del alvéolo, el intercambio gaseoso en el alvéolo, es algo que sí tienen que saber, es súper importante. Por eso es donde me detengo un poco más. Ven, como dice acá, que las paredes de los alvéolos están formadas por dos tipos de células. Son células muy finitas, ¿eh? que permiten el pasaje de los gases. Por eso es el único lugar posible donde se produce el intercambio respiratorio. Entonces, si yo les pregunto, eh, en los bronquios y bronquíolos, ¿se puede producir el intercambio respiratorio? Ustedes me tienen que contestar que no, solamente en los alvéolos pulmonares. Solamente los alvéolos pulmonares son las superficies de intercambio respiratorio, porque tienen toda la estructura adaptada para ello. Por eso no tienen una pared de cartílago, como veíamos en la tráquea y en los bronquios. ¿eh? No hay músculo. Los bronquios, me olvidé de decirles porque estaba pasando rápido porque quería llegar a esto. eh, los bronquios más finitos, los bronquíolos, ya no tienen cartílago, pero sí tienen músculo, mantienen el músculo. Ese músculo en las personas asmáticas o alérgicas a veces se contrae y cierra un poco la luz del bronquio, ¿sí? Lo hace más cerrado. Y eso se llama broncoespasmo. Entonces les cuesta respirar a esas personas y se tienen que hacer un PAF, le llaman los médicos, que no es otra cosa que un corticoide, para relajar la respuesta inmune alérgica o para distender el músculo y que se vuelva a abrir el bronquio y poder respirar mejor. Lo peor Ahora, de si se todo, hace... profe, Sí, lo peor de todo es que al recibir el pulmón, al recibir corticoides, se acostumbra. Después le cuesta respirar en todo momento. sí. Con el tiempo, sí, porque si usan mucho corticoide, el corticoide te cura por un lado, pero te embroma por el otro, porque tiene efectos adversos. Y después por ahí te tienen que dar otra cosa y va a depender del tipo, el nivel de asma que tengas. Eh, lo que sí les puedo decir que si ustedes o en su trabajo, cuando ustedes se reciban, ven una persona que le cuesta respirar, se dan cuenta porque las alas de la nariz se abren y se cierran mucho y el pecho hace así porque es difícil respirar. Y se hacen un puff o dos puffs. A los 20 minutos se pueden hacer otro, ¿no? Y siguen igual y no cambia nada. Es aconsejable por ahí ir a un hospital, ir al médico, porque son muy pocos los casos, y son casos extremos, en donde el bronquio se cierra mucho y no pueden respirar y se pueden quedar sin aire. Entonces, cuando la cosa no mejora, los que son asmáticos severos tienen que ir al hospital, porque se pueden quedar sin aire con un bronquio cerrado y al piste perdiste. Profe, una Eh, consulta. Lo mismo puede ocurrir a causa del cigarrillo y antes de un entrenamiento físico, ¿no? Indudablemente Me sí. habían dicho. Sí, sí. El cigarrillo, chicos, los deja sin aire, porque a ver, si yo se los digo en términos vulgares, va liquidando alvéolos pulmonares, porque es como les decía recién, los llena de una sustancia pegajosa, ¿m? que parece alquitrán, o sea, así, brea, les digo yo, porque es el alquitrán de la nicotina, la misma nicotina en realidad. Entonces pierden elasticidad los alvéolos y pierden la capacidad de ser atravesados por el dióxido de carbono y por el oxígeno. Entonces yo respiro, pero el 100% de mi pulmón no está funcional. Tengo, qué sé yo, depende del grado de avance de mi enfisema, pero puedo tener reducida la capacidad pulmonar en un 10%, en un 20%, en un 30%, en un 40%, en un 50%. Es un montón. Entonces la cantidad de oxígeno en la sangre baja,
porque yo respiro, pero todo mi pulmón no está funcionando, funciona, supóngase, la mitad. Entonces, mi cuerpo no obtiene el oxígeno que necesita, ¿se entiende? Sí, una Entonces, cuando consulta. hago actividad física, ahí te respondo, que es donde más oxígeno requiere el músculo. Por eso ustedes aumentan la frecuencia cardíaca cuando hacen gimnasia, ¿vieron? Porque el corazón bombea más, ¿por qué? Porque se requiere más glucosa, las células musculares, que son las que están trabajando, requieren mucho más oxígeno que cuando están en reposo, y más glucosa. Entonces el corazón late más, por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Ahora, si encima yo tengo un enfisema pulmonar, el corazón late mucho más. Y las personas que tienen enfisema pulmonar vieron que no pueden hacer gimnasia, cualquier gimnasia, porque les puede dar un paro cardíaco, porque el corazón tiene que compensar toda la falta de oxígeno por un pulmón destruido, ¿entienden? Y late, pero a ver, tiene un límite. ¿Se entiende? No puedo tener 220 de frecuencia cardíaca por minuto. Es un montón eso. Una persona entrenada y saludable tendrá 130 cuando está corriendo, como mucho, como un montón. Pero más que eso ya no. En general es menos. Les estoy poniendo un ejemplo alto. Imagínense, 200 de pulsaciones es un montón. ¿Está? ¿Qué me querían preguntar? Preguntaron en el chat también, ¿es reversible esto No, etapa? el EPOC es irreversible. La parte del pulmón que se murió, fuiste. Es permanente el daño directamente. Es permanente y progresivo. Progresivo. Quiere decir que cada vez es peor. Con el paso del tiempo empeora. O sea, una vez arranca no tiene fin, o sea, ahí ya está. Ya No. es. Sí. Profe, Sí. ¿puede también que en los varones afecte en el sistema reproductor? ¿Esto de fumar está ligado? Bueno, no directamente, pero cada persona responde diferente a los tóxicos, chicos. ¿Sí? Ustedes piensen que el cigarrillo afecta directamente la cicatrización, el consumo el fumar de manera por mucho tiempo afecta la cicatrización. O sea que el metabolismo celular está directamente afectado. La piel empeora porque le meto veneno al día y eso no queda solamente en el pulmón, está circulando por toda la sangre, entonces todos los tejidos se ven afectados. De hecho, las cirugías maxilares, vieron gente que se hace implantes y bla, bla, bueno, cirugías mayores de la boca, muchas veces a las personas que son fumadoras no las hacen dejar de fumar para poder proceder con la cirugía, porque si no, no cicatriza nunca. El que es un fumador crónico, ¿no? Y que fuma bastante por día. Así que podría afectar la fertilidad y sí. Sí. Lo que pasa es que hace muchos años no se sabían mucho los efectos del cigarrillo. Se sabía que hacía mal, que esto, que el otro, pero hoy se conocen un montón de efectos del consumo de tabaco que antes no se conocían y por suerte hay más conciencia sobre eso. Yo creo que hay menos gente que fuma hoy que cuando yo tenía 20 años, ¿no? Pero bueno, aún hay gente que sigue fumando, lamentablemente. Yo soy exfumadora, así que hablo por experiencia. Enfermedad pulmonar intersticial es otra que también se puede generar por miles de cosas, en donde todo el tejido del pulmón, no el alveolo en sí, sino todo el tejido conectivo que está rodeando los alvéolos, como el tejido de relleno sería, el parénquima le llamamos, se inflama, por ejemplo. Se inflama sin razón o por alguna razón en particular, y también puede desarrollarse esclerosis múltiple, pero eso, esclerosis pulmonar.
pero eso ya es una enfermedad autoinmune. ¿Saben lo que es una enfermedad autoinmune? Que nuestro cuerpo no combate no lo combate, precisamente que toca lo que es la parte del sistema y no se detecta como enfermedad. En realidad es algo, haber parecido un poco a lo que vos decís, porque es cuando tu cuerpo ataca a alguna otra parte de tu propio cuerpo y genera inflamación y le hace perder la funcionalidad. Es como la esclerosis múltiple. ¿Vieron? Que la esclerosis múltiple es como un ataque a los músculos del cuerpo que se van esclerosando por eso, ¿no? Por eso esclerosis múltiple. Entonces van perdiendo la función original, ¿sí? Entonces el diafragma, por ejemplo, que es una estructura muscular, puede ir perdiendo la función que tiene. El diafragma es un músculo que está en la base de los pulmones. Entonces, cuando yo inspiro, toda la caja torácica se abre, el diafragma baja y así los pulmones se abren. Y entonces entra todo el aire. Y cuando yo expiro, la caja torácica se comprime, apretando de alguna manera los pulmones y el aire sale. Si eso deja de funcionar, no puedo respirar. ¿Mm? Hay muchas patologías y las autoinmunes son cada vez más frecuentes. No es por datos estadísticos, pero está asociado muchas veces a factores de estrés, factores de predisposición genética y al ambiente, al modo de vida que llevamos, ¿no? Si fumamos, consumimos drogas, alcohol, vivimos en un ambiente súper contaminado, bueno, seguro que vamos a terminar mal. ¿Alguna otra duda? Bien, sigamos con el alvéolo. En el alvéolo tenemos células alveolares que se llaman neumocitos, ¿sí? Neumo es de pulmón. Los de tipo 1 y los de tipo 2. Son células epiteliales, planas, que forman todo un revestimiento continuo en la pared del alvéolo. O sea, esa bolsita está formada por un neumocito, que es una célula planita, que es la que forma la propia bolsita. Son muy delgadas y son el sitio de intercambio gaseoso, que es lo que yo les decía hoy. Las del tipo 2 también se denominan células septales. También son células epiteliales, pero estas son redondas o cúbicas. Y la superficie que mira hacia el alvéolo tiene microvellosidades, ¿sí? Que son como plegamientos de la membrana plasmática. Y secretan, o sea, producen un líquido que se llama líquido alveolar, que es el que mantiene húmeda la superficie de las células del neumocito tipo 1. ¿Sí? Porque es necesario que se mantenga húmedo eso, no seco, si no, no funciona bien. Y también vamos a encontrar en los alvéolos macrófagos alveolares. Son células que fagocitan todos los gérmenes que ingresan con la inspiración, o los que están en el pulmón porque alguien me estornudó en la cara y se me metieron gérmenes a mí. Entonces, siempre tenemos un sistema de defensa. Lo que pasa que, bueno, a veces estos no pueden con todos los gérmenes o tenemos alguna bacteria muy agresiva y, bueno, ahí es donde nos puede agarrar una neumonía. Pero estos fagocitan no solamente gérmenes, sino partículas de polvo y otros desechos de los espacios de los alvéolos. Entonces, fíjense cómo adentro del alvéolo hay toda una estructura adaptada para que pueda cumplir esta función. Los neumocitos de tipo 1, que son las células donde se realiza el intercambio respiratorio, los de tipo 2, que son los que secretan el líquido alveolar, y los macrófagos alveolares con funciones de defensa principalmente. ¿Estamos? Acá es como ven el alvéolo pulmonar. Ven, acá tienen el neumocito de tipo 1, el de tipo 2, y el macrófago, que anda por ahí patrullando que no haya ningún germen. Entonces, el oxígeno ingresa
y atraviesa toda esta pared finita y pasa la sangre y llena la sangre de oxígeno. A medida que la sangre se va moviendo, ¿ven? Va circulando de un lado al otro del alvéolo. ¿Mm? Y a la vez, todo el dióxido de carbono que viene cargado en este lado de la sangre se va liberando en el alvéolo para que luego yo lo pueda aspirar. ¿Sí? El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es, como yo les dije recién, un proceso que se da por difusión simple, o sea, sin consumo de energía. Es decir, la misma concentración de los gases a un lado y al otro de la membrana. ¿De qué membrana? De esta membrana, de la pared del alvéolo, que está formado por una sola célula, la membrana basal, porque es un tejido epitelial, este espacio intersticial, que es el espacio que existe entre una célula y la otra, porque esta célula es la célula del capilar sanguíneo, que también es una célula epitelial plana, con su membrana basal, y ya después directamente la sangre. O sea que tenemos las dos membranas celulares, la que da a la luz del alvéolo y la que da a la membrana basal. La membrana basal, el líquido intersticial, la membrana basal de la otra célula epitelial, el endotelio del capilar sanguíneo y la sangre. Entonces, el oxígeno atraviesa todas estas capas y entra a la sangre. Y el dióxido hace lo mismo, pero al revés, en la dirección opuesta. ¿Esto por qué se da? Por diferencia de concentraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro del alvéolo tengo mucho oxígeno, porque acabo de inspirar, ¿sí? Y en la sangre que llega al pulmón, ¿tengo mucho oxígeno o tengo poco oxígeno? ¿Poco? Poco. Porque si no, ¿para qué va al pulmón la sangre? ¿Con qué viene cargada la sangre que viene desde el ventrículo derecho y va al pulmón? Con dióxido de carbono. Perfecto. Está llena de dióxido de carbono, pero tiene poco oxígeno. Y adentro del alvéolo es exactamente al revés. Hay mucho oxígeno y poco dióxido de carbono. Entonces, en química, las concentraciones de las sustancias a un lado y al otro de una membrana tienden a equilibrarse. Es un principio químico. Entonces, para equilibrarse, tendría que pasar oxígeno desde acá para allá y dióxido de carbono desde acá para allá, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. Y eso es lo que ocurre. Empieza a pasar el oxígeno para acá y el dióxido de carbono para acá. Entonces así se va eliminando gran parte del dióxido de carbono resultante de la respiración y la sangre se carga de oxígeno. Eso en el pulmón. ¿Estamos? Porque esta sangre luego va hacia todos los tejidos y hace el proceso inverso. Les deja el oxígeno y recoge el dióxido de carbono para volver a llevarlo al pulmón y repetir el proceso. Entonces, para que el oxígeno llegue de manera efectiva a cada célula del cuerpo, tengo como dos etapas importantes de intercambio respiratorio. Una es la que ocurre en el alvéolo, ¿sí? Donde el oxígeno, como dijimos recién, pasa del alvéolo a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al alvéolo. Y en los tejidos, ese oxígeno que viene de la sangre pasa a los tejidos, ¿sí? Y las células eliminan el dióxido de carbono y se lo dan a la sangre para que lo lleve al pulmón y lo elimine. Esta segunda etapa de la respiración se llama respiración celular o interna. Y esta etapa de hematosis o de intercambio respiratorio en el alvéolo es respiración externa, también le podemos llamar. Intercambio respiratorio externo, porque es el que ocurre más externamente.
El otro es ya adentro de cada uno de los tejidos del cuerpo. ¿Mm? Bien, todo eso que les dije está escrito acá. Todas las capas que tienen que tienen que atravesar los gases para ir hacia un lado o hacia el otro del alvéolo está escrito acá. Profe, de todas maneras, si buscamos algún video en YouTube para ver cómo es el proceso, también lo encontramos, ¿no? Sí, igual yo ahí les puse en la carpeta, revisen, porque en la carpeta tienen videitos. Todo eso se ve. En el libro está explicado con más detalle. Yo estoy tratando de simplificar. ¿Mm? Ah, bueno, profe, gracias. El proceso de la ventilación pulmonar es otra cosa que tienen que saber. ¿Mm? Fíjense que acá está respiración externa o intercambio pulmonar de gases, que es lo que yo les estaba explicando recién, y respiración interna o intercambio de gases sistémicos, ¿ven? Porque el oxígeno va a todas las células, y junto con la glucosa que también viene de la sangre, se produce el proceso de una reacción química que es la respiración celular, se libera dióxido de carbono y tiene que ser eliminado de las células. Por eso vuelve a la sangre, vuelve a la sangre y va al corazón para que sea eliminado en el pulmón. El proceso de respiración celular tiene como objetivo producir esto que está acá, que es ATP, adenosín trifosfato, que es una molécula energética que se produce y se produce y se produce y se almacena y después se va usando para todos los procesos de la célula. Entonces, esta etapa en donde el dióxido de carbono y el oxígeno se intercambian, pero ya a nivel interno, en cada uno de los tejidos del cuerpo, es respiración interna. Y el intercambio respiratorio que se da en los alvéolos pulmonares, esto representa un alvéolo, es respiración externa. Llamamos ventilación a este proceso de inspiración, expiración, y el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos. Eso es la ventilación pulmonar. ¿Sí? Que es lo que les decía recién. Es por una diferencia de presiones. Cuando yo inspiro, si ustedes prestan atención, la caja torácica se expande, ¿sí? Porque como les decía recién, el diafragma baja, los músculos de las costillas se contraen y entonces la abren a la caja torácica. Entonces el pulmón se agranda. Al agrandarse el pulmón, hace que la presión adentro del pulmón empiece a hacerse más baja. Y se hace más baja que la presión atmosférica que nos rodea. Entonces el aire que está en la atmósfera tiende a entrar porque está más cómoda dentro del pulmón, tiene menos presión. ¿Sí? Por eso el aire entra cuando inspiro, porque baja la presión adentro del pulmón. Pero cuando expiro, que vuelve a subir el diafragma y los músculos intercostales se relajan, entonces la caja torácica se achica, aprietan al pulmón. Y la presión adentro del pulmón, ¿sí?, aumenta. Entonces el aire dice, uy, otra vez, no, estamos más incómodos acá, salimos, nos vamos a la atmósfera que estamos menos apretados. ¿Sí? Y eso es lo que permite el cambio de presión adentro del pulmón con el movimiento, la apertura o cierre de la caja torácica, es lo que hace que el aire entre y salga del pulmón. Y que entre es fundamental para que se produzca el intercambio gaseoso, ¿sí? O hematosis entre el alvéolo y la sangre. Y después a nivel de los tejidos, entre la sangre y los tejidos. Repásenlo esto porque es súper importante. Es la fisiología, es parte de la fisiología del sistema respiratorio. Y como les decía, si yo tengo todo este alvéolo que perdió elasticidad,
y que su pared que era tan finita, con unas células tan especiales como el neumocito de tipo 1, está todo cubierto por brea, listo, no sirve más. Entonces este ya no intercambia, no hace hematosis. Es un alvéolo ahí muerto, que no sirve para nada. Y eso es lo que da EPOC. Y en las radiografías, el pulmón se ve oscuro cuando tiene mucha nicotina. No siempre es el pulmón entero, porque perdí funcionalidad en todo el pulmón, son como manchones. Bien, acá tienen explicado la respiración interna y externa con un nivel un poco más de detalle, que es un poco lo mismo que yo les expliqué recién, pero puesto en términos un poco más técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que llamamos concentración de gases, tanto en la sangre como adentro del alvéolo, es una manera un poco incorrecta de llamarlo, pero yo para que no llenarlos de nombres, al principio se los expliqué así. Los gases, como justamente son gases y no son sólidos, ¿cómo mido la cantidad que hay de un gas adentro de un líquido, como es la sangre? O la de un gas adentro de una bolsita de aire. Bueno, eso se mide, como está indicado acá, presión parcial de dióxido de carbono. ¿Por qué parcial? Y porque no es el único gas que hay en toda la sangre. Hay también oxígeno. ¿Sí? Entonces, la sangre que llega al pulmón tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio, es esto. Y la presión parcial de oxígeno es de 40. En cambio, adentro del alvéolo, la presión parcial de dióxido de carbono es 40, ¿sí? O sea, menos que en la sangre, ¿ven? Acá es 45 y acá es 40. Y la presión parcial de oxígeno es 105 adentro del pulmón, del alvéolo, mientras que en la sangre era 40. ¿Estamos? Entonces, como yo les dije recién, por un principio químico o físico-químico, las concentraciones, o, dicho técnicamente, las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono tienden a equilibrarse de un lado y del otro. Entonces, para equilibrarse, van a ir del lugar donde hay más oxígeno al lugar a donde hay menos oxígeno. Esa es la razón por la cual el oxígeno difunde desde el alvéolo hacia el capilar y el dióxido de carbono en dirección completamente opuesta. Porque en la sangre hay más dióxido de carbono y en el alvéolo hay menos. Entonces, el dióxido de carbono difunde hacia el interior del alvéolo. Cuando esa sangre cargada de oxígeno vuelve a la aurícula izquierda y de ahí sale por la arteria aorta hacia todos los tejidos, está cargada de oxígeno y las células, ahí como se me mueve esta imagen, que están respirando y respirando y respirando sin parar, tienen altas concentraciones de dióxido de carbono, ¿ven? Entonces descargan en la sangre el dióxido de carbono y toman el oxígeno. Hacen todo su metabolismo y siguen produciendo dióxido de carbono. Entonces la sangre ya, cuando está por retornar al corazón, que llega, como dijimos recién, a la aurícula derecha, y de ahí al ventrículo derecho va a los pulmones, está cargada de dióxido de carbono, con una presión parcial de 45 milímetros de mercurio y una de oxígeno de 40. No se tienen que saber de memoria las presiones parciales, pero sí saber que la presión parcial de dióxido de carbono en los capilares que llegan al pulmón, que vienen desde el ventrículo derecho y aurícula derecha, tiene alta presión parcial de dióxido de carbono y baja de oxígeno. Y la sangre que llega a los tejidos, que sale del pulmón, va al corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria aorta, llega a los tejidos con una presión parcial de oxígeno alta y de dióxido de carbono baja.
La diferencia de presiones parciales es lo que permite el movimiento de los gases hacia un lado o hacia el otro. ¿Estamos? Así que eso también tienen material para trabajar. Un PowerPoint con esta explicación, ven que este simbolito de que acá hay un parlantito es la explicación grabada en el PowerPoint, no en este archivo PDF. Tienen que descargar el PowerPoint para poder escuchar la explicación, porque si no, no se escucha. ¿Mm? Perdón, profe. Sí, Eso es cuando dicen la saturación de oxígeno en sangre, ¿verdad? exacto. La saturación de oxígeno en sangre se mide con un aparatito, ¿vieron? Que es como que te lo ponen acá en el dedo, que ustedes lo pueden comprar, el que quiera se lo puede comprar. Se compró mucho en la época del COVID, ¿se acuerdan? Se vendía un montón, me acuerdo, en Mercado Libre, en todos lados, porque uno de los síntomas del COVID era que bajaba la saturación de oxígeno en sangre. ¿Mm? Porque el pulmón estaba muy comprometido con la infección viral, entonces no oxigenaba bien. Por eso a la gente le faltaba el aire. No a todo el mundo, pero bueno, a algunos. Que incluso para personas con COVID, yo no sé si ustedes se acuerdan, se decía que se tienen que controlar personas que tenían COVID, se acuerdan que se tenían que quedar en su casa. Primero ir al médico, si no era necesario no los internaban, porque mientras menos te internen así mejor. Pero tenían que controlar la saturación de oxígeno en sangre y si llegaba como al 70%, creo que era, tenían que ir al médico, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de eso. Tenían que ir al hospital, porque la saturación de oxígeno te la bancás un poco, te va a faltar como un poco el aire, pero el cuerpo resiste hasta un punto. Si baja de 70%, y ahí se torna peligroso para el corazón. ¿Mm? Profe, estos síntomas que uno tiene con el POC o con algún, digamos, alguna infección en los pulmones, es muy parecido a los síntomas que se tiene cuando se tapan las arterias del corazón, ¿no es cierto? No, a ver, el EPOC, como lo que se daña es el alvéolo pulmonar, ¿sí? Vos vas a sentir la falta de aire. Inmediatamente es eso, con un EPOC. Cuando se tapan las arterias del corazón es otra patología que no tiene nada que ver con la falta de aire, porque ponele, tu pulmón está bien, pero vos sos una persona, suponete, vamos a poner un ejemplo hipotético. Vos no sos una persona fumadora, o sea que tu pulmón está perfecto, pero tenés altos niveles de colesterol en sangre, sea porque comes muy mal o sea porque es genético, ¿sí? El colesterol alto en sangre es generalmente malo, es colesterol malo el que daña el corazón. ¿Por qué? Porque las placas de grasa se van acumulando en en las arterias que nutren al corazón. ¿Mm? ¿Cuáles son las arterias que nutren el corazón? Todas estas que salen del pulmón, ¿sí? Y van nutriendo todos los tejidos, ¿sí? Que eso lo vimos en sistema circulatorio. Hay ramificaciones que van al hígado, al cerebro, a los músculos, al corazón, porque el corazón por adentro tiene sangre que bombea, pero es un tejido muscular muy activo que necesita su propia irrigación sanguínea, cargada de oxígeno y de glucosa. Pero si esa arteria que va al corazón está tapada, ¿sí? El corazón no recibe ni oxígeno ni glucosa. Y entonces lo que va a hacer es un infarto de miocardio. Miocardio es el músculo del corazón, como yo les mencionaba en la otra clase. ¿Por qué hace un infarto? Porque está trabajando, pero no tiene ni oxígeno ni glucosa. Entonces se infarta, se muere, como se mueren todos los otros tejidos, ¿eh?
Es como yo les ponía el ejemplo la otra vez cuando dábamos circulatorio. Voy a la nieve y se me congela un dedo y deja de recibir sangre ese dedo, porque está congelado, no circula la sangre. Entonces, a menos que enseguida me lleven a un hospital y me reactiven, pero si no, los tejidos empiezan a morir y me lo tienen que amputar. Pero con un dedo no pasa nada. Ahora, cuando eso le pasa al corazón, bueno, no pasa nada entre comillas, ¿no? Pero no te morís por eso, digo. Ahora, cuando eso le pasa al músculo cardíaco, ahí sí que estás complicado, porque es el que nutre de sangre a todo el resto del cuerpo, empezando por el cerebro. ¿Mm? Si el cerebro se queda sin oxígeno, ¿Mm? porque el corazón no funciona, o porque tenés una isquemia en un sector del cerebro y las neuronas empiezan a morir. La parte del cerebro que no recibe sangre se muere. Y el cerebro controla un montón de funciones del cuerpo. Entonces, ahí podemos tener daño cerebral en distintos grados, depende de la cantidad de tiempo que se ha quedado sin oxígeno el cerebro. Por eso se dice que cuando una persona se ahoga, tenés 2 minutos para sacarla y reanimarla sin que tenga daño cerebral. Si no, a partir de los 2 minutos, el daño cerebral es cada vez mayor, porque es todo el tiempo que el cerebro pasa sin oxígeno. Si una persona se ahoga en aguas muy frías, porque hay documentales sobre eso, el metabolismo baja y es como hay una hipotermia severa y el daño cerebral es menor. O sea, tendrías más tiempo para sacarla y reanimarla, con menor daño cerebral. Pero el problema ahí está cuando el cerebro deja de recibir oxígeno. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. ¿Cuáles pueden ser las variables que afectan o que pueden afectar el intercambio gaseoso o las variables importantes para tener en cuenta para que el intercambio gaseoso se produzca normalmente? Bueno, las diferencias de presiones parciales, que es lo que yo les decía recién. ¿Sí? Dicho en términos más sencillos, es la diferencia de cantidades de gases que hay en el lado de la sangre y adentro del alvéolo, ¿sí? O en la sangre y los tejidos. Eso es lo que hace que un gas se mueva o hacia un lado o hacia el otro. Si yo tengo de los dos lados la misma presión parcial, el gas no se mueve. Deben ser diferentes, en un lado mayor que en el otro. Y eso va a determinar hacia dónde se mueve el gas. Eso es por el punto 1. El otro punto a tener en cuenta, la superficie disponible. Por eso en el pulmón tenemos un montón de alvéolos, pero un montonazo. Entonces la superficie de intercambio respiratorio es enorme, siempre y cuando no esté dañada por un EPOC, ¿no? La distancia de difusión. Por ese motivo, solamente el intercambio respiratorio se da en los alvéolos, porque la pared del alvéolo es súper, hiper, recontra finita. Como les marqué recién, es una sola célula que está en contacto con el capilar sanguíneo, que es una sola célula. Entonces, es la pared más finita posible que tiene que atravesar el gas para ir desde el alvéolo hacia la sangre o viceversa para el dióxido de carbono. Y el otro factor importante a tener en cuenta es que la sustancia que va a atravesar esa pared finita, si estamos hablando de los gases, sean solubles, ¿sí? en los líquidos y en las paredes en las que se mueven. Y eso ocurre con el oxígeno y el dióxido de carbono porque son moléculas de pequeño tamaño. Ese es el motivo por el cual pueden difundir con facilidad desde adentro de la sangre hacia el alvéolo o desde el alvéolo hacia el interior de la sangre, porque si yo le meto un pedazo de proteína
la proteína no se mueve con la facilidad con la que se mueve un gas. ¿Se entiende? Entonces, son todos factores importantes a tener en cuenta para que ese intercambio gaseoso se produzca, pero la diferencia de presiones parciales es clave. Eso es lo que determina hacia qué lado se mueve un gas o el otro. Así que eso ténganlo bien claro, ¿sí? Y esto es lo mismo que yo les expliqué recién, pero se los puse varias veces para que lo tengan claro, claro y clarísimo. Entonces lo repito una vez más. Cuando yo inspiro, va por laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos y llega al alvéolo un gas con alta concentración de oxígeno. ¿Sí? Como el alvéolo, cada uno de los alvéolos pulmonares está en contacto con la sangre, la presión parcial de oxígeno adentro del alvéolo es más elevada que en el capilar sanguíneo. Entonces el oxígeno se mueve desde el alvéolo hacia la sangre. Y el dióxido de carbono tiene una presión parcial en la sangre mayor a la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono difunde hacia el alvéolo y lo elimino con la expiración. Entonces, esa sangre que ahora está cargada de oxígeno vuelve al corazón y el corazón la reparte por todo el cuerpo, a cada una de todas las células del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Las células que están permanentemente tomando oxígeno y generando dióxido de carbono tienen alta presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Y poca presión parcial de oxígeno. Entonces, el oxígeno tiende a difundir desde la sangre hacia la célula y el dióxido de carbono desde la célula hacia la sangre. Este gráfico hace un poco más de hincapié en cómo se transporta el oxígeno en la sangre y el dióxido de carbono. El oxígeno se transporta en casi su totalidad, fíjense, un 98%, en la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que los mencionamos la clase pasada? Y un 1,5% va disuelto en la sangre, ¿sí? Como una burbujita, digamos. El dióxido de carbono tiene un transporte un poco más complejo. Una parte muy pequeña va disuelta, fíjense, un 7%. Otra parte, un 23%, va en la carboxihemoglobina, o sea, esta que ya descargó el oxígeno, ahora transporta una parte del dióxido de carbono. Y otra parte va combinado, ¿sí?, con agua y forma bicarbonato, ¿sí?, en un 70%. O sea que la mayor parte del dióxido de carbono no viaja ni disuelto ni en la carboxihemoglobina, ¿sí?, sino como anión carbonato. ¿Lo ven acá? Se combina con más oxígeno y con hidrógenos, forma esta molécula y se elimina después como dióxido de carbono en la expiración. ¿Está? Acá lo tienen resumido también. Fíjense, 7%, acá, les estoy marcando acá, ¿no? 7% disuelto en el plasma, 23% como carboxihemoglobina y acá como bicarbonato. En tanto que el oxígeno en su mayoritariamente se transporta con la hemoglobina. Va asociado a la hemoglobina. ¿Estamos? Esto es, me dio lo mismo. Acá está de nuevo haciendo hincapié en el transporte de dióxido de carbono en la sangre. Ven que son iones bicarbonatos. ¿Cómo ocurre cómo se forma este ácido carbónico y después el bicarbonato? Es cuando el dióxido de carbono se combina con el agua de la sangre, forma lo que se llama ácido carbónico, que pierde uno de los hidrógenos y forma el ion bicarbonato, que se empieza a acumular en la sangre. Si no, y también, si no se elimina en el pulmón, que es el sistema respiratorio, es el que más elimina dióxido de carbono, este ácido carbónico empieza a acidificar la sangre
y el pH de la sangre se va haciendo cada vez más chico. Pasa de 7,4 a 7,3 a 7,2 y eso genera un problema, una descompensación puede generar. Por eso la eliminación de dióxido de carbono es tan importante, es un desecho el dióxido de carbono, hay que eliminarlo del cuerpo. Una cosa importante, y ya con esto cerramos, es ¿dónde está el control de la frecuencia respiratoria? El centro respiratorio se encuentra en esta parte del encéfalo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta parte del encéfalo? En el bulbo raquídeo específicamente. Donde tenemos núcleos, estos son distintos, estos redondelitos que les dibujan en rojo. No importa si no se acuerdan cada uno de ellos, pero sí saber que el núcleo, el centro del control de la frecuencia respiratoria está en el tronco del encéfalo, en particular en el bulbo raquídeo, ¿sí? Protuberancia. Protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por un accidente, por ejemplo, me daño protuberancia o bulbo raquídeo, el centro respiratorio se va a ver afectado, ¿sí? Entonces quizás no funciona bien. Y si no funciona bien, eso es un mecanismo involuntario, o sea que no lo regulo yo. Si bien yo puedo inspirar y expirar cuando yo quiero, pero ustedes están dormidos y eso siguen funcionando, ¿sí? Entonces, si esto está dañado y no marca la frecuencia como corresponde, bueno, es ahí donde me tienen que poner un respirador artificial. Y si me lo sacan, me muero. ¿Se entiende? Porque no funciono sin el respirador. Por eso esto está en la nuca. Los golpes en la nuca pueden ser tan peligrosos. Obviamente que ¿Te puedo hacer una consulta sobre lo que dijiste recién? sí. ¿Se puede lastimar el tronco del encéfalo sin generar una muerte cerebral? O sea, ¿puede haber alguien que quede con la condición de que no puede respirar automáticamente o que siga vivo? Bueno, eso es un poco variable, porque vamos a suponer el caso de que un golpe, ¿no? Dañe el protuberancia del bulbo raquídeo. Si esa persona está sin respirar 10 minutos, el daño cerebral ya ocurrió. ¿Se entiende? Es muy difícil a veces, o sea, hipotéticamente podría ocurrir, ¿no? Pero en un accidente, ¿cuándo ocurre un daño de protuberancia del bulbo raquídeo? Y en un accidente, en un golpe, una caída que te das, como han ocurrido tantos casos, chicos, que en las peleas callejeras alguien se cae y se da en la nuca se da con el cordón de la calle, que parece una pavada, y no lo es. Más allá que en el bulbo raquídeo y protuberancia también está el centro de la frecuencia respiratoria, cardíaca, perdón. Si eso se daña por un golpe, el corazón deja de latir o dejas de respirar y hasta que te vienen viene la ambulancia y te reaniman, si es que eso es posible, pasó un tiempo. Entonces, la muerte cerebral ocurre por varias razones, pero una de ellas es la falta de oxígeno en el cerebro. ¿Se entiende? Claro, ahí sí entendí. Entonces nadie le da bolilla, pero cualquier golpe en cualquier parte del sistema nervioso central puede tener consecuencias fatales. Por eso hay que cuidarse tanto y por eso yo siempre digo las peleas que parecen una pavada y que todos ahora toman alcohol y toman de todo, entonces se descontrolan las conductas y nadie toma conciencia de que una cosa que es muy tonta termina muy mal. Entonces lo mejor es de una pelea rajar, no salir corriendo, bajar los decibeles, que no escalen las cosas, porque una mala caída
bueno, pueden ir andando en la bici, se caen mal, se dan la nuca contra el cordón y fuiste. ¿Mm? ¿Cómo se regula todo ese centro respiratorio? Bueno, hay influencias corticales, que es de la corteza cerebral, o sea que ahí puede haber una alteración voluntaria del patrón respiratorio. Por ejemplo, me meto abajo del agua y digo, bueno, ahora no respiro por un rato, hasta que después ya el mismo sistema involuntario, o salís del agua o te ahogás, o tragas agua. O gases irritantes, como los gases pimientas, que te generan irritación de las vías respiratorias, o muchos vapores de sustancias tóxicas te pueden generar cánceres. Yo tenía una conocida cuando estaba en el laboratorio en la facultad, que un día trabajando con una botella de bromo se le cayó en la pileta y el bromo larga un montón de vapores. Y ella sin querer inspiró y al tiempo desarrolló un cáncer primario de las vías respiratorias por esa pavada. Pero bueno. Después, nuestro cuerpo tiene receptores químicos, que se llaman quimioreceptores, en el sistema nervioso central, como por ejemplo el bulbo raquídeo, que responden a los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido, ¿se acuerdan?, que baña distintos sectores del sistema nervioso central. Y en función de eso puede actuar sobre la frecuencia respiratoria, para aumentarla o disminuirla. Quimioreceptores periféricos también existen, que están en las arterias aortas y carótidas. O sea, se está monitoreando permanentemente la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que hay en sangre. ¿Sí? ¿Por qué receptores? Quimioreceptores, porque son receptores químicos. Los propioceptores, que son los que nos indican la posición corporal, ¿no?, que controlan los movimientos en los músculos, las articulaciones, etcétera, también envían impulsos al área inspiratoria, o sea, al centro de control de la respiración. Por ejemplo, cuando comienza una actividad física. Que además también eso está controlado por los quimioreceptores que hay en las arterias y en el sistema nervioso central. La temperatura ambiente también es un desencadenante de un aumento o disminución de la frecuencia respiratoria, ¿sí? O el dolor, que a veces genera hiperventilación, etc. ¿Estamos? Bueno, fíjense, miren qué bien que terminamos justo. Me pasé un poquito, pero bueno, ustedes ya pueden ver en Pedco, como les mostré hoy. Ya tienen este mismo PDF, ya lo tienen activado en Pedco para poder mirarlo, y la carpeta que tiene links adicionales para poder trabajar con esto. De cualquier manera, vayan al libro, lean del libro y pueden mirar videitos, pero siempre básense en la información del libro o en lo que subimos en los links de Pedco, porque a veces se encuentran cada video que dice cada cosa, ¿viste? No repitan cosas que no están en el libro o en los videos que nosotros les mandamos. ¿Sí? Gracias, adiós. ¿Alguien me quería preguntar algo más? Hola, Sí. No sé quién habla, no eh, veo. sí, yo, Cristina, estoy Ok, con el celular. dale. Yo quería preguntarle por un certificado, porque no me lo aceptan en mi trabajo, que está firmado por vía virtual. Entonces, quería saber cómo hago para poder que me lo firmen